interesante. ¿A qué crees que se deba que el número de suscriptores en tu canal se haya estancado desde hace mucho? ¿No crees que tu canal debería tener más suscriptores? No sé cuántos suscriptores debería tener. Creo que de los últimos años para acá he perdido un poco el interés que cuando menos tenía en un principio de clavarme tanto en los números, entiéndase visitas, suscriptores y demás. Ahora, eso no quiere decir que no me importe, claro que me importa, o sea, prefiero tener más suscriptores, prefiero tener más visitas, pero tampoco es algo que me quite el sueño o que me hace infeliz, ¿no? Yo la verdad es que estoy muy contento con el estado actual de Creativo, con los números que tenemos, porque me permite seguir haciendo esto y me permite seguir viviendo esto. También me tengo que dar el crédito de que he sabido administrar mi dinero para no solamente ya depender del podcast, sino también tener distintas fuentes de ingreso fuera del podcast que me permitan tratar esto como una pasión, que si bien es mi trabajo y me sigo dedicando a esto y sigue siendo mi principal fuente de ingresos, cada vez el elemento de pasión va subiendo un poco, que es algo bien interesante porque en mi carrera, pues el elemento de pasión le tuve que empezar a bajar cuando me profesionalicé, al punto en el que llegué a priorizar 100% el crecimiento del proyecto hace, no sé, unos 4 o 5 años, porque quería dedicarme a esto. Hoy en día, al contrario, le quiero bajar justamente como el nivel de trabajo y volverlo más un tema pasional y encontrar estos formatos que disfrute hacer, que aprenda y que con suerte encuentre una audiencia. Obviamente sí lo sigo considerando, pero no se vuelve lo más importante. También la realidad es que el algoritmo en las redes sociales ha cambiado muchísimo en los últimos años, en los últimos meses inclusive, y las plataformas han cambiado de un modelo que se basaba en suscriptores a un modelo que se basa en intereses. Entonces ese número de suscriptores, si bien es importante y si bien definitivamente debería ser algo para quizá optimizarlo más, ya no es tan importante como era antes. ¿Por qué? Pues porque antes cuando tú te metías a YouTube para empezar salían tus suscripciones en un principio. Hoy en día ya no es así. Hoy en día salen videos recomendados. Y eso es a lo que me refiero como el algoritmo y las redes sociales han cambiado su manera de compartir contenido. Y en lugar de enfocarse a quién tú estás suscrito o a quién tú sigues, te avientan videos que ellos creen que te van a acabar interesando. Y ahora es una pregunta bien interesante. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hicieron eso? Y es un caso de estudio muy, muy curioso porque tiene que ver con esta idea de Facebook, por ejemplo. Facebook hoy en día se asocia como una red social de gente mayor, ¿no? O cuando menos en muchas esferas. Y esto que te estoy mencionando de que cambió el paradigma de suscriptores o de me gustas a qué te interesa se dio porque Facebook empieza en el 2007-2008, si no me equivoco, ¿no? Entonces la gente, entiéndase gente de mi generación, pues empieza a meter a la plataforma. Yo en el 2007, por ejemplo, tenía 14, 15 años. Entonces me meto a la plataforma, empieza a seguir cosas que te gustan y empieza a rodear tu feed pues de cosas que a ti te gustaban mucho. Pero hay un fenómeno muy extraño y es que al ser humano en las redes sociales como que le cuesta desprenderse de cosas. Por eso nos cuesta tirar cosas, ¿no? Entonces te cuesta darle no me gusta a una página aunque evidentemente ya no te interesa o te represente. Entonces cuando la gente se metía a Facebook se empezaba a sentir viejo, se empezaba a sentir anticuado. Entonces empezaba la gente a huir de la plataforma porque ya no reflejaba sus verdaderos intereses. Y después viene una plataforma, por ejemplo, como TikTok, que te muestra este algoritmo donde tú puedes seguir a muchas personas, pero lo que te muestra el feed finalmente pues no tiene mucho que ver con a quién sigas. Si bien sí te muestra quizá a lo mejor su contenido, la gran mayoría del contenido que uno consume en TikTok es de cuentas que uno no sigue. Y este cambio de paradigma de suscriptores o seguidores a intereses acabó permeándose en las demás plataformas. Hoy en día Instagram es muy similar, YouTube es muy similar. Entonces creo también que eso ha alimentado ese desinterés por esa cifra. Ahora, te mentiría si te dijera que no me importa. Creo que lo debería optimizar. Creo también que gran parte de por qué se ha estancado ese número es porque no he hecho un esfuerzo considerable para crecerlo. O sea, no recuerdo, por ejemplo, a la gente que se suscriba y la gran mayoría de gente, creo que como el 55-60%, por ejemplo, que ve mis videos en Creativo no está suscrito a mi canal. Entonces creo que ahí hay un área de oportunidad para mí. Y de hecho me voy a poner la meta de que voy a hacer un anuncio con Roberto Inteligencia Artificial que voy a poner en cada capítulo de Creativo para invitar a la gente a suscribirse, a ver si podemos subir ese número y eventualmente llegar a los 3 millones de suscriptores, que creo que estamos cerca, tenemos como 2.80 y tantos la última vez que chequé. Entonces, pues esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Y sí, la neta es algo que voy a optimizar. A ver si llegamos a los 3 millones de suscriptores este año. ¿Tienes algún sentimiento sobre episodios con personas que ya no se encuentran entre nosotros? ¿Cuántos son hasta ahora? Es una gran pregunta. Creo que nadie en Creativo ha fallecido. O sea, creo que ningún invitado creativo ha fallecido.
no que yo lo recuerde. Pero ya me pusiste a pensar en algo que nunca había considerado pensado. Lo voy a checar ese dato, pero creo, y cruzamos los dedos, que ninguna persona creativa ha fallecido. Entonces, pues creo que es algo bueno. ¿Cuándo un creativo con Chris Martel o tú en la pensión? Sería una plática épica. Sí, opuesto. De hecho, lo conocí creo que el año pasado, en un partido de México. Creo que fue uno que fuimos en Houston de la Copa Oro en México-Jamaica. Ahí lo conocí al buen Chris, que le mando saludos. Y sí, yo puesto para ir a la pensión. Y también les extiendo la invitación tanto a Fede Lobo para volverla a caer a creativo, que ya tenemos rato sin actualizar, como a Chris. También estaría chingón echar la cotorreada. Y también pues felicidades por todo lo que han hecho con la pensión. Y pues me da gusto por ellos, la neta a los dos que los conozco relativamente poco, me caen muy bien y encantado de tenerlos aquí en creativo. Y si me invitan a la pensión, pues también voy para allá. ¿Qué opinas sobre el impacto que tienen las redes sociales en el ámbito político? Pues, ¿por dónde empezar? Yo creo que el impacto de no solamente de las redes sociales, sino de la capa del entretenimiento que le metemos a temas políticos es algo repugnante, porque evita que nos concentremos en los temas verdaderamente importantes y nos concentramos en pendejadas. Y creo que el vehículo principal por el cual se transmiten o se mueven todas estas pendejadas que rodean la vida política es mediante redes sociales. Y finalmente, pues son distractores, cortinas de humo, son cambios de conversación, cambios de tema que acaban orquestando partidos políticos y gente que está metido en el mundo político para cambiar el tema y para que nos enfoquemos en otra cosa. Creo que es algo que, siempre se ha hecho, siempre se han usado, por ejemplo, partidos de fútbol para distraer ciertas iniciativas, ciertas elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que siempre ha estado presente. Pero en redes sociales o con redes sociales creo que eso se ha vuelto mucho más eficaz y mucho más peligroso. Entonces creo que eso es algo que no es bueno. Sin embargo, también pues eso responde con una superficialización, una estupidificación de la sociedad que está también totalmente relacionada con el uso de redes sociales. O sea, lo que voy es que si bien empezó como algo bueno en el sentido de que cualquier persona podía generar una campaña política, creo que ya pasó el suficiente tiempo para que también ya se haya corrompido, ya la hayan entendido los políticos, y hoy en día es un elemento indispensable dentro de una campaña política el tener un equipo de bots en redes sociales que estén retuiteando y compartiendo las mamadas que los candidatos o su equipo estén compartiendo. Entonces se genera una artificialidad terrible, lamentable, que creo que expresa también la parte más terrible de las redes sociales, que es todo este elemento superficial que existe. No sé, como que todo este discurso, incluso hoy en día ya estamos en un punto donde ya no nada más es superficial y falso, sino que hoy en día se intenta fingir una autenticidad al comunicar, y eso para mí lo vuelve, algo repugnante, si le soy sincero. Pero también, entiendo, es el juego, es lo que está hoy. Si tú eres un político y no estás usando redes sociales, probablemente no tengas posibilidad de ganar. Yo la veo imposible que ganes unas elecciones, ¿no? Porque pues hoy en día el uso del internet, el tiempo que estamos en internet, es algo gigantesco, y lo vimos en Estados Unidos. Las redes sociales pusieron a Donald Trump como presidente. El podcast de Rogan, el podcast de Freeman, el podcast de Logan Paul pusieron al presidente. Entonces, si bien obviamente para mí como creador es algo conveniente, también creo que es algo que a largo plazo debería ser mejor manejado. Y me refiero aquí al uso de las redes sociales, porque cada vez se vuelve más adictivo y cada vez creo que nuestro span de atención va más a la baja, y eso se traduce en conversaciones más superficiales, en debates más superficiales. En lugar de estar debatiendo sobre ideas o incluso sobre eventos, debatimos sobre personas, y ni siquiera sobre personas en un sentido de a quién nos conviene elegir, sino debatimos sobre cómo habla una persona, sobre cómo se viste, sobre los aretes, sobre tantas pendejadas que nos alejan de lo que verdaderamente nos debería importar en el ámbito político. Porque, entiendo también que el mundo del entretenimiento es entretenimiento. Se vale hablar de pendejadas. Aquí en el podcast Creativo a veces hablamos de mamadas y es divertido, nos reímos, es algo chingón. Me gusta a mí también escuchar gente hablando pendejadas. Pero ya cuando las consecuencias son el manejo de un país, el manejo de un estado, el manejo de una ciudad, es en donde ahí creo que tenemos que decir, oye, carnal, creo que